Sí. Bueno, mis amados hermanos, les agradezco por la oportunidad que me da el Señor de poder estar delante de ustedes, predicando la palabra del Señor, ya que no podemos hacerlo en la iglesia, pero sí a distancia, hermanos, y aún así le doy gracias al Señor por la vida de ustedes y ojalá, hermanos, en mis oraciones de que ustedes estén bien, que podamos seguir las instrucciones precisas para no contaminarnos de esa enfermedad tan mortal, hermanos, que está afectando al mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, este mensaje que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Así que les voy a pedir, por favor, hermanos, que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El mensaje, hermanos, que vamos a ver está titulado Traspasando la delgada línea que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Vuelvo a repetir el título del mensaje, Traspasando la delgada línea que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Y la palabra del Señor dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar, hermanos. Es el pasaje, es el párrafo que tiene una idea completa para que nosotros podamos entenderla. De tal manera, hermanos, que ahora les voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, porque sí, quiero que sea el Espíritu Santo quien guíe este mensaje. Señor, gracias por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra con mis hermanos. Allá donde quiera que ellos están, le pedimos, Señor, que su misericordia esté sobre nosotros, ya que vivimos tiempos interesantes, tiempos en los cuales nosotros creímos, hermanos, que jamás íbamos a vivir, pero lo estamos experimentando, Señor. Pero lo más importante de esto es que sabemos que usted tiene el control absoluto sobre la situación y que nosotros queremos, Señor, agradarle a través del estudio de su palabra, aplicándolo a nuestras vidas y enseñándolo a otros. Gracias, Señor, por su misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí en este estudio yo quiero exaltar uno de los atributos que nosotros deberíamos agradecer grande del Señor y que normalmente no es mencionado dentro de las iglesias. Este atributo es la paciencia de Dios, hermanos. Normalmente si nosotros le preguntamos a un cristiano cuáles son los atributos de Dios, vamos a reconocer que nos van a decir: Dios es omnipotente, todo lo puede, Dios es omnipresente, está en todo lugar, y Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Pero, hermanos, hay otros atributos que podemos nosotros ver a través de las Escrituras, en los cuales Dios se manifiesta. Y esto, la paciencia de Dios, es uno de ellos, hermanos. Y hay que darle gracias a Dios por ese atributo. En el Antiguo Testamento, Moisés, en Números 14:18, si vamos a Números 14:18, vamos a poder ver, hermanos, cómo el Señor había dado una sentencia hacia el pueblo de Israel por las rebeliones, cuando ellos se rebelaron, porque los que fueron a reconocer la tierra de Canaán les dijeron que había un pueblo poderoso ahí, que no iban a poder vencerlos. Entonces ellos se rebelaron en contra de Dios. Y al tener esta rebeldía, Dios se enojó con ellos y dijo que los iba a destruir. En el verso 18 de ese capítulo 14 de Números, Jehová dice que Moisés apeló
a la paciencia de Dios. Mire cómo dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Si usted hace un estudio completo de ese capítulo de Números, perdón, hermanos, usted se dará cuenta de que lo que Dios va a hacer, hermanos, es que va a destruir al pueblo por su rebeldía. Y dentro de esa destrucción, obviamente, le está diciendo a Moisés qué es lo que va a hacer. Pero vean lo que dice Moisés, hermanos, en el verso 16. ¿Cuál es el problema que tiene ahí Moisés cuando Dios le dice eso? Señor, pero ¿qué va a decir esta gente de tu nombre? Ve el verso 16. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, lo mató en el desierto. Y eso es una de las cosas que Moisés está teniendo cuidado, de que no hablen mal de Dios, de que no digan, es que no pudo, Jehová no pudo. Obviamente, esta siempre es una característica de los hombres que aman a Dios. Tener cuidado de que con nuestros hechos, con lo que nosotros predicamos, no se blasfeme el nombre de Dios. Entonces, hermanos, los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento apelaron a ese atributo de Dios. Señor, por favor, ten misericordia, ten paciencia de nosotros. Si vamos a Nehemías 9:31, hermanos, Nehemías 9:31, obviamente aquí Esdras está haciendo lo mismo. Está apelando a la misericordia de Dios, a que no destruya a Israel, porque a través de todo el capítulo 9, Esdras está describiendo cómo el pueblo de Israel se rebeló por varias veces, hermanos, cuando usted estudia todo el capítulo. Y se rebeló en Egipto, se rebeló después de que pasaron el mar, se rebeló muchas veces después de que Dios destruía a sus enemigos, y aún viendo todo lo que Dios hacía, se rebelaron. Entonces, mire lo que dice Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Eso está apelando, hermanos, a la paciencia de Dios. Gran paciencia, un gran atributo. El salmista en Salmos 86, versículo 15, podemos ver también cómo exalta esa misericordia. Dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es otra parte donde el salmista está exaltando ese atributo de Dios, la paciencia. Si vamos a Lamentaciones 3:22, también, hermanos, Jeremías está haciendo lamentación por lo que le está pasando al pueblo de Israel, pero está dándole gracias a Dios por su misericordia. Mire lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una delgada línea, hermanos, que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Dios ha establecido un límite que solo Él conoce. Pero ese límite, hermanos, si nosotros somos rebeldes, podríamos traspasarlo. Las Escrituras nos muestran claramente en Romanos 1:18. Yo creo que mire Romanos 1:18, hermanos. ¿En qué momento nosotros vamos a traspasar? O cualquier persona en el mundo puede traspasar esa delgada línea que divide la paciencia de Dios entre la ira de Dios. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No podemos, hermanos, hacer a un lado la palabra del Señor. Claramente, Él está exponiendo y está exigiendo que se respete su palabra. Entonces, ya en base a esa introducción, hermanos, yo quiero presentarles a ustedes cómo en este pasaje Cristo nos muestra 3 juicios que Él ejecuta sobre su creación, para que los cristianos no seamos arrastrados
por las enseñanzas de los falsos maestros. Nuevamente, hermanos, quiero presentarle a ustedes y que les quede bien claro. Este pasaje nos muestra 3 juicios que el Señor ejecuta sobre su creación para que los cristianos no seamos arrastrados por las enseñanzas de los falsos maestros. Ahora, hermanos, quiero que miren exactamente cuál es el primer juicio que Dios desata. Cuando usted ve el versículo 4, lo vamos a ir estudiando parte por parte. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahí nos vamos a detener. Fíjense bien claramente cómo la palabra porque es una conjunción o una palabra que nos da una explicación, hermanos, de lo que acaba de pasar en los versículos 1, 3 y 4, hablando de las características de los falsos maestros. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, también incluye una condición ahí, hermanos. Una condición en la cual el sujeto de la oración es Dios, que es el que perdona, el único que puede perdonar pecados. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino, esa es la contraparte de la condición. Es como que si estuviéramos diciendo nosotros, bueno, si Dios no perdonó a estos ángeles, no va a perdonar a los que están blasfemando el nombre siguiendo a estos falsos maestros, el nombre santo de Dios, los que están blasfemando el camino, el evangelio, lo que miramos en el capítulo 1, 3 y 4. Si no, dice que arrojándolos al infierno. El infierno, hermanos, esta palabra en el griego es un lugar de tormento y castigo que está debajo del Hades, según las creencias de los griegos. Y viene la palabra tártaros. Y dice que si Dios los entregó al infierno, pero esta palabra que dice los entregó, no es, hermanos, que solamente los puso en un lugar ahí, sino que los encadenó. Porque la palabra, hermanos, en griego significa cadena o soga. Ellos están amarrados, están encadenados, de manera que no pueden salir ahí, sino que están en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y me llama la atención esto, hermanos. ¿Cuál fue el pecado que Dios está enjuiciando ahí? Entonces, este es el primer juicio que Dios hace, hermanos. El primer juicio es que Dios castiga la soberbia. Dios está castigando la soberbia. Mire qué fue lo que hicieron los ángeles, hermanos, para que Dios lo castigara. Váyase, por favor, a Isaías 14, 12. Hace una descripción clara de lo que está pasando ahí con los ángeles. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pecado de los ángeles de Satanás fue la soberbia, hermanos. Él se quiso poner en el lugar de Dios, se quiso sentar en el trono de Dios. Ese es el pecado de Satanás y eso es lo que Dios está castigando, la soberbia. Vea Ezequiel. Ezequiel 28, hermanos, capítulo 11. Hablando acerca del rey de Tiro, que obviamente es otra descripción de Satanás. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad, hermanos, de los ángeles que siguieron a Satanás fue que se ensoberbecieron en contra de Dios
y Dios lo que está castigando ahí es la soberbia. Tengan muy en cuenta eso, la soberbia. Ahora bien, hermanos, el segundo juicio que Dios está ejecutando en este pasaje es sobre la desobediencia. Vea por favor el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó, nuevamente la condición. Mire cómo está de claro acá. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿qué fue lo que hizo el mundo antiguo, hermanos? Más adelantito lo vamos a estudiar. Sino que guardó a Noé, haciendo una separación entre los justos y los injustos, porque Dios conoce quién lo está siguiendo de corazón. Entonces miren cómo dice. Si no que guardó a Noé, dice, pregonero de justicia. Esa es la segunda, hermanos. El segundo juicio que Dios está ejecutando es sobre la desobediencia. Sobre la desobediencia, ¿por qué, hermanos? Miren claramente cómo dice que no era un pregonero de justicia. La palabra pregonero, hermanos, significa heraldo, predicador. En el Nuevo Testamento es alguien que es oficialmente el mensajero de Dios. Totalmente que Noé estuvo por 120 años predicándoles la palabra del Señor, hermanos, y nadie, absolutamente nadie quiso hacer caso a lo que Noé predicaba. ¿A dónde vemos esto, todo esto que pasó? Si usted mira Génesis capítulo 4, versículo 23, usted va a ver cómo se desprenden dos líneas genealógicas de Adán. Una es la línea de Caín. Mire Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. El 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahí podemos ver la soberbia de este Lamec, como queriendo decir, yo soy poderoso, nadie me va a hacer nada, y si alguien me hace algo, voy a ser vengado 70 veces 7. Pero miren, en cambio, ¿qué sucede con Set? Después que nació Set, miren el versículo, el capítulo 4, verso 26. Y dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, de ahí se desprenden dos líneas, hermanos, claramente establecidas. Uno, que son soberbios los hijos de Caín, y otro, que son hombres piadosos, que son los hijos de Set. Estos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es interesante esto, hermano, porque a medida que vamos caminando en el estudio del libro de los Génesis, vemos en Génesis capítulo 6, versículo 2, lo que dice. Dice, viendo los hijos de Dios, de la línea de Set, hombres piadosos, que las hijas de los hombres, cuyo padre era Caín, de hombres soberbios, dice que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire qué bonito en este pasaje, como claramente el Señor dice, ok, siempre he querido que mis hijos estén separados de los impíos. Como nos dice, no juntéis con yugo desigual, con los incrédulos. Desde aquí va esta enseñanza, hermano. Dios no quería que eso sucediera. Y están los 120 años que le dio el Señor para que Noé construyera el arca y pudiera salvar a su familia. Y dentro de esos 120 años, él predicó la palabra del Señor para que se arrepintieran, porque ya Dios les había dicho que iba a destruir todo ser viviente, a menos que se arrepintiera. Y no lo hicieron, hermanos. A medida que vamos y que seguimos en este estudio del Génesis, podemos ver cómo hay algo similar claramente en nuestros días. La palabra del Señor, hermanos, en las iglesias está tocando la vida solo superficialmente de la gente. Normalmente los predicadores lo que están haciendo es, toman un texto como pretexto, introducen sus propios conocimientos, sus propias doctrinas, hermanos, y alejan a las personas de la palabra del Señor. Por eso el capítulo 1
en el capítulo 2, versículos 1 al 3 de esta segunda carta de Pedro, podemos ver las características de los falsos maestros. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros, hermanos? Es que ellos introducen encubiertamente falsas doctrinas y alejan a la gente del Señor Jesucristo. Y aunque no lo hagan con su boca, sí lo hacen, hermanos, con sus actos, con sus hechos, con la forma de comportarse, están negando al Señor Jesucristo. ¿Cuál es otra de las características de estos falsos maestros, hermanos? Es que ellos hacen que las personas los sigan a ellos y no a Cristo, porque no conocen a Cristo por sus falsas enseñanzas. Les han negado el conocer al verdadero Cristo, el verdadero camino. Entonces, cada una de estas características tiene sus consecuencias. Ellos están acarreando sobre sí mismos destrucción. La otra característica que tienen los falsos maestros es que hacen mercadería. Ellos están haciendo, hermanos, que la gente les dé dinero, porque eso es lo que son, avaros. Avaros, y piden más dinero y hacen que la gente pacte. Pero, hermanos, Dios es un Dios de pacto, pero los pactos los hace Él, no nosotros, porque nosotros no podemos cumplir nada de lo que le prometemos al Señor. Y esas son las tres características de los falsos maestros. Y eso es lo que nosotros debemos tener en mente, y Dios está queriendo que nosotros nos apartemos, porque eso es precisamente lo que Dios juzgó en cada uno de estos juicios. Recuerden que estamos viendo tres juicios, hermanos. Un juicio que Dios ejecuta sobre la soberbia. Los ángeles se ensoberbecieron, quisieron ser igual a Dios. La desobediencia, que es el segundo juicio que cae sobre el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque ellos, Noé les predicó y ellos hicieron caso omiso a toda la prédica del Señor. Miren, hermanos, por favor, Juan capítulo 8, versículo 51, lo que dice. Si usted es cristiano, hermanos, y definitivamente dice amar al Señor, entonces Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Una promesa que el Señor dice, pero está condicionada a que debemos de guardar la palabra del Señor. Debemos de guardar la palabra del Señor. En Juan 14:21 dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, otra condicional. Juan 14:21, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, el que guarda mis mandamientos, el que guarda mi palabra. Juan 14:23, miren el 23, ahí adelantito, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amaré, y vendremos a él y haremos morada con él. Mi palabra, énfasis, hermanos, en mi palabra, en guardar mi palabra. Amamos al Señor Jesucristo como cristianos. Debemos buscar una iglesia donde se nos presente una sana doctrina, en donde la palabra del Señor nos lleve a amar al Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Eso es lo que la Escritura nos autoriza a nosotros a predicar. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 119:60. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Eso es lo que el salmista decía, hermanos. Tu palabra es verdad. Qué lindo, hermanos, es poder reconocer cómo el Señor nos va apartando a través de todo el estudio de su palabra. Ahora quiero que miren Juan 17:7. Cuando el Señor Jesucristo está a punto de ser recibido allá en el cielo, que está hablando con el Señor, con Dios Padre, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Juan 17:7, por favor, hermanos. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, nosotros no podemos ser santificados si no nos inmiscuimos a estudiar la palabra del Señor. No podemos decir,
soy cristiano y ni siquiera los nombres de los apóstoles no sabemos. Hay muchos cristianos que no conocen los nombres de los apóstoles. Los más nombrados son Pedro, Juan y Pablo. De ahí los demás no los conocemos. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que estamos siguiendo a un Dios que nos dejó toda su palabra para que le sigamos, para que le amemos, y estamos haciendo caso omiso de todas las instrucciones que él dejó? Definitivamente, hermanos, necesitamos volvernos. Estamos viviendo tiempos interesantes. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en un punto en donde los gobiernos no nos dejaran comprar, no nos dejaran vender, que hubiera una enfermedad de estas que nos tuviera, hermanos, al filo de la muerte. Sabemos que si esa enfermedad toca a alguno de nosotros, hermanos, si no es por el poder de nuestro Señor, no vamos a resistir. Y eso lo estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional. Pero esta es una señal, hermanos, que dentro de su misericordia, el Señor, hermanos, nos está mostrando cómo va a ser el control que va a ejercer el anticristo, hermanos, sobre la gente que se queden en la gran tribulación. Nos está mostrando. Deberíamos de retornar a la palabra del Señor para que viéramos cómo el Señor en su palabra nos advierte y nos está diciendo, miren lo que va a pasar. Y la Biblia es la única que tiene, hermanos, esa explicación. Esa explicación, cuando usted la mira, la podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18, 16, 17 y 18, en donde el anticristo va a ejercer tal dominio sobre la humanidad, hermanos, que nadie va a poder comprar ni vender, sino solo el que se ponga la marca. Gracias al Señor, hermanos, que esta no es tal situación. Si no, hermanos, estaríamos problemados. Ahora bien, hermanos, quiero que mire el tercer juicio que Dios ejerce aquí para que nos sirva de ejemplo y que no seamos arrastrados por estos falsos maestros, hermanos. El tercer juicio es sobre la inmoralidad. Vea el verso 6, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, nuevamente otra condición, la misma condición. Si condenó a los ángeles, si condenó al mundo antiguo, si condenó por destrucción, fíjense bien, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿quién dice, hermanos, que no va a destruir a los falsos maestros que están dentro de la iglesia y a los que están siguiendo a los falsos maestros? Claramente eso es lo que está diciendo. Mire, si seguimos con el verso 6, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué significa vivir impíamente, hermanos? Significa vivir sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Eso es ser impío. No tenga en su mente, hermano, por favor, que ser impío es andar emborrachándose, andar haciendo, que solamente es eso, ser asesino, ser drogadicto, ser corrupto. No, hermanos. Claramente la definición de esta palabra, vivir impíamente, es vivir sin tomar en cuenta lo que Dios dice, hacer caso omiso a la palabra del Señor. Eso es vivir impíamente. Ve el verso 7. Y libró al justo Job. Mire, y libró al justo Lot, perdón. Eso es importantísimo, hermano, porque mire, Dios sabe librar al justo. En Apocalipsis 3:10, hermanos, el Señor nos dice claramente, fíjense bien lo que dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una promesa que el Señor hace a las iglesias que han guardado su palabra. ¿Qué le parece, hermano? Eso es lo bonito, y por eso nosotros enseñamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque Dios hace esa promesa. Y además estos ejemplos que está dando el Señor, Él claramente hace un lado a los injustos y hace un lado a los justos, y a los injustos los condena y los castiga, mientras que hace una liberación, los aparta, hermanos, a los justos. Y eso precisamente es lo que nosotros enseñamos como iglesia. Ahora sigamos con el verso 7, dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué significa abrumado, hermanos? Esto de estar abrumado es que
él estaba sufriendo, estaba siendo oprimido y atormentado porque él estaba viendo esta nefanda conducta. Esta nefanda conducta, hermanos, tiene que ver con el hecho de que esta gente no tenían principios, eran opuestos a lo recto y solamente estaban haciendo las cosas malas. Y una persona es una conducta de una persona que rompe la restricción de la ley, que no le importa lo que la ley diga. Usted ha visto en las redes sociales cómo hay mucha gente que golpea a los policías en otros países y van en contra de lo que la ley ha dicho y no les importa, hermanos. Dice, y lo hacen con el propósito y el deseo egoísta de satisfacer sus deseos personales. Eso significa la nefanda conducta de los malvados. Ahora ve el verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles eran los hechos inicuos de ellos? Vámonos a Génesis capítulo 19, verso 5. Miren lo que dice ahí. Génesis capítulo 19, verso 5. Dice la palabra del Señor, hermanitos. Y llamaron a Lot. ¿Recuerda usted? ¿Se acuerda la historia ahí? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando los ángeles llegaron a la ciudad y Lot los vio y les dijo, por favor, váyanse a mi casa, porque sabía lo que estos bárbaros iban a hacer. Y mire que cuando llamaron a la puerta de Lot, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra, conozcamos, hermanos, en el hebreo viene su raíz de la palabra yada. ¿Qué significa? Por el contexto, hermanos, en el que se está moviendo, tener relaciones sexuales. Y es el mismo sentido que se le da a la misma palabra en Génesis capítulo 4:1, cuando Adán conoció a Eva y concibieron a Set. ¿Qué le parece? Y es la misma palabra, hermanos. Entonces significa tener relaciones sexuales. ¿Qué significado tiene profundo aquí? Es que estos hombres lo que querían era violar a los ángeles. Y eran hombres con hombres. Eso era el diario vivir de Sodoma y Gomorra. Inmoralmente, hermanos, y eso es lo que Dios está castigando. Ese es el tercer juicio que Dios ejecuta. Entonces, tengan en mente esto. La primera juicio que recae sobre los ángeles es la soberbia. El segundo juicio que recae sobre el mundo antiguo cuando Dios trajo el diluvio es porque está castigando la desobediencia, porque se les predicó que tenían que arrepentirse y no lo hicieron. El tercer juicio que cae, hermanos, en este pasaje es sobre estos inmorales. Está Dios castigando la inmoralidad de esta gente. Y obviamente, mire qué interesante cuando usted mira el verso 18, Génesis 19:8, por favor, hermanos. Y 9, vamos a leer esos otros versículos. Dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas, dice Lot, que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, miren lo que responden estos. Quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Miren esa palabra, el énfasis que hace. Ellos sabían que lo que estaban haciendo, y aunque les gustaba, era inmoral y era perverso. De tal manera, hermanos, que los mismos homosexuales y las mismas gentes entregadas a este tipo de conductas aberrantes, ellos saben que están haciendo mal. Y miren cómo dicen, te haremos más mal que a ellos. Totalmente descarriados, hermanos. Y estas son los 3 juicios que Dios presenta en este pasaje. Y quiero que los tengan muy en cuenta ahí, hermanos, porque esto es lo que los falsos maestros, hermanos, al alejar a la gente de la verdadera palabra del Señor, inducen en los creyentes. ¿Y por qué? Fíjense bien cómo sigue, hermanos, en 2 de Pedro. Ahora miramos el verso 9. Ve el verso 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos?
Dios ejecuta estos juicios, hermanos, con pleno conocimiento de quiénes son los que están haciendo el bien y quiénes son los que están haciendo el mal. Esta palabra sabe, hermanos, viene del verbo oida. Oida en griego, que significa conocer, entender, porque recuerde que Dios conoce lo profundo del corazón. ¿Y a dónde vemos eso, hermanos? Vea Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Hablando el Señor claramente a las iglesias. Fíjense bien cómo esta segunda carta de Pedro va dirigida a la iglesia. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué le parece, hermano? Dios no puede ser burlado. Recuerde lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Usted puede estar en una iglesia en donde no le predican el evangelio y usted puede decir, no, yo quiero a Dios, yo amo a Dios. Pero estos falsos maestros, tarde o temprano, van a hacerlo a usted, hermano. Que se haga soberbio, que se haga inmoral y que desobedezca completamente la palabra del Señor. Y esto es lo que el pasaje nos está enseñando. Vea 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De tal manera, hermanos, que nosotros somos totalmente responsables, pero totalmente responsables delante de Dios, de presentarnos, como dijo Pablo a Timoteo, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué, hermanos? Vamos a estar dando cuentas al Señor de todo lo que estamos haciendo. No hay forma que engañemos al Señor. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él escudriña nuestros corazones. Hermanos, si hay muchos pastores que están predicando la palabra del Señor, tienen sana doctrina, están llevando al pueblo del Señor, hermanos, para que se santifique. Muchas veces yo recuerdo que yo oraba, hermanos, y yo le decía, Señor, porque yo tenía el deseo en mi corazón de crecer espiritualmente. Y ese crecimiento espiritual nunca llegaba. Y yo estaba en mi corazón ese deseo. ¿Pero por qué no llegaba, hermanos? La única forma de crecer espiritualmente es a través del estudio exhaustivo de la palabra del Señor. El Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a llevar hacia toda la verdad. Nos va a llevar al Señor Jesucristo. Obviamente tenemos que orar. Tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ellas parece que tenéis vida eterna. Y todas esas cosas, hermanos, son las que nos llevan a nosotros a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Recuerden que la primera carta de Pedro fue escrita, hermanos, porque había un problema de persecución en la iglesia. Y entonces él está tratando, hermanos, de que la iglesia se sienta firme a través de las persecuciones de los enemigos externos de la iglesia. Esta segunda carta de Pedro tiene que ver, hermanos, con el hecho de que los enemigos son adentro de la iglesia y tenemos que luchar en contra de todos estos enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, ¿qué es lo que dice Pedro? Porque hay hermanos que están peleando porque dicen, ¿cómo es posible? Quiero que lo leamos, hermano. 1 Corintios capítulo 3. Hay un problema ahí, ¿verdad? Con los colaboradores de Dios. Dice, de manera que yo, hermano, no podía hablaros como espirituales, sino como carnales, como en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, estaban peleándose por cosas que no tenían sentido. Y eso es lo que está tratando Pablo en ese momento. Y dice, no importa de quiénes sean, lo importante es que ustedes tienen que fundamentarse en Cristo, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Y definitivamente, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad. Todo el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, todo el capítulo 1, habla acerca de las instrucciones precisas que Dios dio para que nosotros vivamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí están claramente establecidas. Si usted lee el versículo, fíjense, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, hay 7 virtudes que usted tiene que administrar en su vida para que usted, hermanos, tenga una firmeza, para que usted sepa que está dando fruto. Son a su fe, administrele virtud. La virtud significa lo mejor de su vida para Dios. A la virtud, administrele conocimiento, el conocimiento total de las Escrituras, para que conozca al Dios que usted está sirviendo. Al conocimiento, administrele dominio propio. El dominio propio, hermanos, es ejercido a través del conocimiento de nuestro Dios, porque sabemos cuáles son las cosas que ofenden a Dios. Al dominio propio, administrele paciencia. La paciencia, hermanos, usted no puede ejercerla si no tiene el Espíritu Santo en usted. A la paciencia, administrele piedad, que es todo el comportamiento, hermanos, que nosotros podemos hacer ver a las personas a través del conocimiento de Dios. A la piedad, afecto fraternal, que es ser amigos, tener amistad. Todo el pueblo de Dios es nuestro amigo, hermanos. Por eso nosotros predicamos de la manera como predicamos, porque queremos que se santifique. Y al afecto fraternal, amor. Recuerde que Dios es amor. Y eso es, hermanos, poner una tapa sobre todas estas virtudes para que nosotros nos presentemos totalmente como hijos de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto todo esto. Para terminar, yo solo quiero que usted vea el versículo, precisamente el versículo 9 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en donde dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Haciendo claramente una distinción de que Dios, con todo el conocimiento que tiene, nadie lo va a engañar. Y miren lo que dice el versículo 10, que ahí terminamos. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, hermanos. Si usted sigue a los falsos maestros, va a terminar siguiendo la carne. Andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué es eso, hermanos? Inmoralidad. Y desprecian el señorío. El señorío, hermanos, tiene que ver con la autoridad que tiene Dios. Lo que están despreciando es la autoridad que Dios ha dado a sus escrituras para que sus hijos la sigan. Entonces, en resumen, ese versículo 10 dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, que siguiendo estas falsas enseñanzas de los falsos maestros, están haciendo esto mismo que yo castigué en el mundo antiguo, lo voy a volver a castigar. Hermanos, tengamos conciencia de eso. El Señor lo que quiere es que nosotros nos santifiquemos. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Jamás me imaginé que íbamos a estar en esta situación. Yo pensé que no las íbamos a vivir. La iglesia realmente está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Animémonos unos a otros. Sepamos que el Señor Jesucristo está en el control absoluto de esto. Si alguno de nosotros se muere en Cristo, obviamente nosotros sabemos hacia dónde vamos. Los estudios escatológicos nos dicen que para nosotros es mejor la muerte que la vida. Eso fue lo que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, tiene que ser ese nuestro pensamiento. No podemos alejarnos de la palabra del Señor. Ahorita las iglesias, ustedes pueden ver, están llenas de personas y pidiendo, llorando y diciendo un montón de cosas.
porque tienen un temor real. Y es real, hermano, porque el peligro es palpable. No sabemos si eso va a llegar a nuestros hogares, no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero tenemos una esperanza clara y concisa de que el Señor sabe. Y en base a ese conocimiento, hermanos, es que Él juzga. Y si Él viniera en este momento, hermanos, ¿estaría usted consciente de que usted está aparte? ¿Que el Señor lo va a poner aparte y lo va a declarar justo? ¿Ha seguido usted la palabra del Señor? Yo le invito, hermanos, a que en este momento nosotros podamos enfocarnos y ver cómo la palabra del Señor tiene cuidado de nosotros. Esto de los falsos maestros es una realidad de las iglesias, hermanos. Falsos maestros introduciendo herejías que nos apartan, y Dios castiga a sus hijos, hermanos. Así como va a castigar a estos falsos maestros, pero también los que los sigan van a ser castigados. De tal manera que lo que podemos concluir, hermanos, en este estudio es que Dios ha tenido cuidado de nosotros y que nos ha dado del versículo 1 al versículo 3 las características que nos van a hacer que nos alejemos de esos maestros, y de este versículo 4 al versículo 10, hermanos, nos ha dado cómo Él sabe y ha dejado ejemplos de lo que Él va a hacer para que no digamos y que no tengamos excusas de que no sabíamos que eso iba a pasar. La única forma que podemos demostrar que amamos a Dios es que nos apeguemos a su palabra. Las Escrituras, eso es lo que enseñan. Así que, hermanos, yo les animo a que sigamos estudiando. Vamos a seguir el próximo mensaje con esta segunda carta de Pedro, porque vamos a ver todas las cosas que nos trae la destrucción del mundo y todas las cosas, porque no solamente hay falsos maestros, sino que hay burladores también, hermanos, que se burlan y que creen que esto no va a ser destruido. Bueno, hermanos, hay un estudio muy interesante y sigue todo el capítulo 3. Vamos a terminar con el capítulo 2 y de ahí el capítulo 3, y así vamos a ir estudiando hasta que terminemos con Apocalipsis. Yo les agradezco, hermanos, su atención. Deseo con todo mi corazón que el Señor me los guarde, que el Señor proteja sus vidas, que tenga misericordia de ellos y que pongan ustedes en su corazón, desde lo más profundo del corazón, conocerlo y alabarlo como Él se merece. Porque, hermanos, nosotros debemos enfocarnos en que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Debemos de glorificar a Dios con nuestros actos, con lo que aprendemos, y con lo que aprendemos tenemos que vivirlo y enseñarlos. Les amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención, hermanos, y vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe siempre en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias con todo el corazón. Le doy por permitirme y darme el privilegio de acercarme a mis hermanos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque mi deseo, hermanos, es que desde lo más profundo de mi corazón, usted tenga misericordia de ellos como lo ha tenido conmigo, para que nos guíe a través de este estudio profundo de las Escrituras y que nos haga ver y entender que usted es paciente, Señor, pero hay una línea que es traspasada a través de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Señor, porque su ira se manifiesta a través de todos los hombres, Padre Celestial, que no quieren enseñar su palabra. Por eso, Padre, le pido misericordia para mis hermanos, sabiduría para ellos, y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe a todos, porque sabemos, Señor, que usted tiene el control absoluto de todo esto. Le amamos con todo el corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.